Bien, buenos días, amigos oyentes de Moderna Radio Papá y la plataforma digital. Hoy sábado, 11 de la mañana, como siempre, con las entrevistas interesantes que presentamos todos los sábados a esta hora. Y hoy contamos con la presencia de Lourdes Sandoval. Ella es la directora de la Asociación Calandria. Lourdes Sandoval, bienvenida a la programación de Moderna Radio Papá y la plataforma digital. Para conocerlo un poquito más, Lourdes Sandoval es directora ejecutiva de la Asociación Calandria. Ella es comunicadora social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con un posgrado internacional en ordenamiento territorial y protección de la naturaleza y un diplomado en gestión de la comunicación ciudadana. Especialista en el diseño de campañas de salud y medioambientales, como Ya no es secreto, construyendo juntos familias saludables. Detengamos el abuso sexual infantil. Tu salud no sufre si exiges combustible sin azufre. Yo voto por el aire limpio y tómatelo en serio. Bienvenida a Moderna nuevamente Radio Papá, Lourdes Sandoval. Marilena, buenos días a los oyentes de Radio Moderna y gracias por invitarnos a traer este tema que a veces no se quiere conversar, pero que es importante. Vamos a explicarles primero al público oyente y televidente de Radio Moderna qué es la Asociación Calandria. Bueno, Calandria es una asociación de comunicadores sociales. Nosotros trabajamos efectivamente como comunicadores para trabajar temas que son sensibles en la agenda pública, ¿no? de las personas, pero que sin embargo no están presentes a veces en la agenda de los medios o básicamente en la agenda política, porque son temas que están aquí, pero no necesariamente son bien atendidos, ¿no? Y Calandria lo que hace es trabajar estos temas para ponerlos en agenda, para concientizar, para educar, para poner en atención que hay un problema en el país que es necesario atender, porque en este caso, por ejemplo, en el caso que vamos a hablar, hay una generación que es necesario atenderla, ¿no? Que son las niñas y las adolescentes. Así es. ¿Cuántos años tiene de creada esta asociación? Calandria tiene 37 años de vida institucional, nosotros cumplimos aniversario en mayo y precisamente uno de nuestros roles, ¿no? Una misión es darle voz a los que no tienen voz, y en este caso son las niñas, las adolescentes, las adultas mayores, los adultos mayores, ¿no? Que no necesariamente están presentes en las agendas. Así es, así es. Dime, ¿y cuáles son esas situaciones de riesgos donde los niños y adolescentes están vulnerables? Coméntanos esto. Bueno, creo que hay que partir de una realidad, ¿no? Cuando hablamos de derechos, hay veces pensamos que los derechos son a partir de las personas que tienen 18 años, ¿no? Pero cuando hablamos de derechos de las niñas, de las adolescentes, pensamos que todavía no son así. Y entonces, el gran problema que tenemos, ¿no? Que las niñas y adolescentes es que todavía hay una concepción de que no tienen derechos y que entonces como papás educamos, a veces no necesariamente de buena manera, sino con mucho rigor, ¿no? Y en algunos momentos, ¿no? Todo el tema de los relacionamientos se va perdiendo, porque entonces empezamos con las adolescentes que normalmente buscan una independencia, pero que lo que se ve es como una relación tirante, una relación no cercana, ¿no? Y entonces ahí toda esa protección que estamos pensando que tiene que empezar desde los niños, o sea, la protección y la educación y una idea de una vida libre de muchas violencias, una idea del acercamiento, una educación sexual, como que se van perdiendo y como a veces no estamos preparados como padres, porque a veces no eso, para eso a veces no nos educan, hay cosas que nos vamos poniendo en riesgo porque efectivamente no nos acercamos a que seamos más empáticos con nuestros hijos o que no tengan temor a decirnos, a hablarnos de cosas que a veces como padres no queremos ver ese proceso de crecimiento que tienen nuestros hijos. Y los vamos sometiendo a muchos riesgos, a muchos peligros. Creo que por el lado también de que no miramos bien que hay un entorno que es complejo, es difícil, no es lo mismo que hemos crecido una generación al lado de nuestras madres, ¿no?
Pero ahora papá y mamá tienen que trabajar y entonces las relaciones de confianza, de qué le digo a mi papá, el conocimiento del mundo a través de los amigos no es lo mejor. Así es. Dime, ¿cómo los padres pueden identificar si su hijo o hija han vivido una situación de violencia sexual? No, mira, esa es una buena pregunta porque hay veces no solamente el problema de la violencia sexual, que es la peor de las violencias que sufre una mujer, imagínate una niña o un adolescente, ¿no? Y que nuestra campaña se llama Ya no es secreto. ¿Por qué? Porque el agresor utiliza, ¿no? Esta idea de que este es un secreto entre nosotros, no le digamos Ujú. decir a tu mamá, porque tu mamá te va a castigar, no te va a creer y todo esto que hay, ¿no? Entre lo que las niñas dicen a los adultos y que a veces no se les cree, ¿no? Y entonces, una de las cosas que para una niña o un adolescente que, por ejemplo, no orinaba en la cama, empieza a orinarse en la cama, tiene Ya. pesadillas recurrentes, ¿no? Tiene problemas de ansiedad, se vuelve tímida y poco comunicativa. Si es una niña o un adolescente que estaba yendo muy bien en los estudios, ya empieza a descuidar los estudios, ¿no? Miedo a quedarse sola, ¿no? O con alguna persona en particular, porque creo que es importante decirlo también, el tema de la violencia sexual, el 70% de los casos se da en el propio hogar. Y dime, ¿qué deben de hacer los padres en este caso y madres para proteger a su hijo o hija en una situación de violencia sexual? ¿Qué deben de hacer? De repente buscar un psicólogo, una psicóloga o ir donde ustedes. No sé, coméntanos. Bueno, como te comentaba eh, más temprano, un gran problema que tenemos es el tema de las confianzas, ¿no? Ujú. Y entonces, efectivamente, cuando nuestras niñas, ¿no? O nuestros niños empiezan a ser adolescentes, por eh, este modo, ¿no? De la etapa adolescente, que es pensar, ¿no? Crear tu propia independencia, a veces se crea como que es el momento del enfrentamiento, ¿no? Y entonces muchos padres, que en algunos casos, cuando nosotros hacemos algunas actividades de sensibilización y movilización en calles, nos dicen, ay, pero mi relación con mi hija siempre ha sido problemática porque no nos entendemos. El problema no necesariamente es que nos entendamos, sino es que tengamos confianza de contarnos cosas, ¿no? Y básicamente es el momento en que perdemos esta relación con nuestras hijas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y entonces creo que una cosa importante siempre, que yo sé que todos padres queremos a nuestros hijos, pero por lo menos despedirnos diciéndoles, oye, yo te quiero, por si acaso, te quiero, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque estos casos de violencia ocurren porque efectivamente hay un agresor que le dice, tu mamá no te va a creer, ¿no? Este, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante que, que sepa que estamos interesados por lo que le pasa, ¿no? Pero no por preguntas de que lo tengo que hacer, sino de verdad, ¿qué tal te fue, no? Pero y si no te dice nada, no importa, ¿no? Pero sí mostrar una preocupación que nos interesa lo que le está pasando, ¿no? Y no porque tenemos tantas cosas que hacer, ¿qué tal te fue? ¿Cómo está? ¿Está difícil? No es hacer un interrogatorio, pero sí un acercamiento a nuestras hijas para que nos tengan confianza. Si nos tienen confianza, nos van a contar muchas cosas. Y yo creo que eso es, en el caso de violencia sexual, una de las cosas, ¿no? Alguien está acosando en el colegio, por ejemplo, ¿no? O en el trayecto, ¿no? Hay alguien que me está siguiendo, tratar ese tipo de confianza. ¿Qué más podemos hacer? Una cosa importante, por ejemplo, que nosotros hemos encontrado en los anales estadísticos que hace la Policía Nacional todos los años, hace un recuento de los casos sobre denuncias de violencia concretísimas y que desgraciadamente van subiendo año tras año. Pero una cosa importante que hemos encontrado en esas denuncias es que está mapeado el día, los horarios donde hay mayores casos de violencia. Y ya está, son los viernes, no son los sábados, son los viernes. De las niñas, cuando salían del colegio, salen del colegio y entonces las siguen. Y hay un horario. Entonces, una de las cosas importantes, por ejemplo, es tener en cuenta que aún así haya un agresor en casa, no es un enfermo,
porque cuando hablamos de un enfermo, hablamos de una persona que no va a tener, ¿no?, una responsabilidad, es un agresor. Y desgraciadamente, en una encuesta que hemos hecho en diciembre, la mayoría de los casos piensa que el agresor es un enfermo. El 45% de los padres cree eso. Y desgraciadamente los jóvenes también piensan eso. Entonces, si pensamos eso, es una persona que no tiene culpa, porque es un enfermo, ¿no? Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Entonces ya sabemos que en los horarios de las tardes, ¿no?, nuestras niñas y adolescentes están en mucho peligro porque hay alguien que las puede estar acechando. Y como hay muchas noticias que hemos visto, siempre a la salida de los colegios, ¿no?, se han dado algunos casos, ¿no?, de desapariciones, de esas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, que en las tardes, que están más solas por la oscuridad, ¿no?, crear una red de mamás. Sé que no todas pueden ir a recoger, pero a lo mejor una sí, y así nos vamos turnando, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y sobre todo, creerle a nuestras niñas adolescentes. Nosotros hemos encontrado algunos testimonios de mujeres ya adultas, ¿no?, donde decía: mi mamá no me creyó porque me violó mi hermano, y mi mamá se puso del lado de mi hermano, dijo: ¿cómo es posible que yo le invente esas cosas? Y yo me tuve que ir de mi hogar, tenía 16 años. Y ella nos contaba porque de alguna manera ella lo que quería era justicia, ¿no?, que su mamá le crea. Y me dijo: pero ya es demasiado, va a ser difícil porque mi hermano es abogado y conoce a mucha gente en el Poder Judicial. O sea, mira, no es algo que se vaya, o sea, se queda con una. Lourdes Sandoval de la Asociación Calandria está con nosotros. Lourdes, yo te comento algo. Yo tuve la oportunidad de viajar con una delegación de locutores a Huancayo. Y bueno, después de los eventos, de los seminarios que hacíamos los locutores, siempre llevamos ayuda social, donaciones con la Cámara de Comercio de Jesús María a cada punto donde vamos del país. Pero nos llamó mucho la atención porque hemos recorrido todo el Perú en la ciudad de Huancayo, con las personas que viajé, personas ya de edad, ¿no? Y Juan Igor Espejo, Humberto Velázquez, cuando hicimos la entrega de los regalos, habían jovencitas de 12, 13 años haciendo cola para que se le entreguen regalos para los niños. Y empezamos a preguntar, ¿no? Y tenían en brazos un bebito y estaban embarazadas. Entonces, uno de los que viajó con nosotros se puso a llorar. Se conmovió tanto de ver esa figura, que no era una niña, eran varias niñas en esa misma situación, y se puso a llorar porque él tiene una hija más o menos de esa edad, me dice, y yo me sentí mal de ver a estas niñas porque de 12, 13 años ya están con 2 hijos, ¿no? Son muchos productos de violación, nos comentaron, muchas niñas son productos de violaciones de sus familiares. Y bueno, viven así, ¿no? Tienen 1 o 2 hijos de repente de algún familiar y que han sido violadas y continúan así su vida. Me imagino que esos casos ha visto muchos, porque hay infinidad de este tipo de casos en todo el Perú. ¿Qué consecuencias trae el embarazo por violencia sexual en la vida de las niñas y adolescentes? Bueno, creo que en primer lugar no ayuda a que el país rompa la pobreza, porque una niña que sale embarazada pierde el colegio. Una niña que deja el sistema educativo, a pesar de que el Estado, ¿no?, ha trabajado normas para que una niña embarazada regrese al colegio, los padres siguen creyendo que si una niña regresa al colegio, las demás la van a imitar. Es un contagio, ¿no? No es una violación, es un contagio. Y entonces pierde la oportunidad. Ya hemos visto muchos casos de padres que han impedido que algunas niñas que han salido embarazadas regresen a escolar y a la escuela. Y eso efectivamente es una de las peores decisiones porque pierde sus oportunidades, ¿no? Porque a medida que va creciendo con un niño o con 2, como tú mencionas, ¿no?, tiene una alta incidencia de embarazos adolescentes también. Este, el problema es que es una persona que se vuelve dependiente, que tiene que trabajar en muy malas condiciones, porque como no tiene escolaridad, entonces no puede pensar en tener un empleo que le pague dignamente, sino también que empieza a depender o el que la violó, que normalmente es una persona mayor, ¿no? Y que en muchas regiones dan a las niñas para que
bueno, pues las cuiden, les dé alimentación, cuide a los hijos, porque efectivamente los padres, en muchos de los casos, ya no les brindan el apoyo, ¿no? Porque ya tienen 4 hijos, ¿no? Y entonces una niña ya con 2 hijos, producto de una violación al interior del propio hogar por un adulto muy mayor, entonces es peor, ¿no? Es porque la familia como que la bajando de lado. Y entonces así tú empiezas a crear un círculo de pobreza, pero también un círculo de violencia, porque estas niñas son violentadas tanto físicamente como sexualmente, y pueden tener, tú me dices, una niña que parecía que tenía 11 años y ya tenía un niño y estaba gestando, entonces es porque efectivamente no hay una idea de que ese embarazo inclusive puede ser perjuicioso para su salud y para su vida, porque estos niños de estas madres adolescentes o preadolescentes no son niños que tampoco se forman en las mejores condiciones, porque muchas de estas niñas tienen problemas de anemia, estos niños nacen con anemia, ¿no? Sus condiciones físicas son muy delicadas y de estas niñas también. Eh, por 10 mujeres embarazadas hay 4 niñas que tienen problemas de mortalidad, porque su cuerpo no está preparado para tener un bebé. Lourdes Sandoval, bueno, te comento, yo dentro de mi programa Mucho Corazón en Radio Moderna, de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la noche durante muchos años, tengo una secuencia de media hora en la que apoyamos a las mujeres maltratadas con la señora Olga Trablech, que ella es la que siempre va al programa y hacemos el programa con ella y siempre menciona todos los casos que hay de feminicidios y los feminicidios y las marchas y todo lo que genera esto, ¿no? Pero ella ha tocado las puertas de diferentes lugares, se ha ido a diferentes municipalidades cuando están de candidatos los congresistas, se ha ido al Palacio de Gobierno a hablar con la primera dama, que a propósito la primera dama no da ninguna cita, no conversa con nadie, se sabe toda esa historia. Pero hasta que un día llega a la cabina, a la radio y me dice, María Elena, ya me cansé. Todos te ofrecen, ¿no? Porque ella lo que persigue es hacer casas hogares, casas refugios, en el caso de la mujer maltratada o de las niñas violentadas. Bueno, ¿cómo hacen para separarlo de la persona que la viola o que le golpea y todo? Tiene que irse a otro lugar. Pero en ese caso, no ha podido lograr ella, a pesar de que insiste, lograr eso, a pesar de que los alcaldes cada vez que postulan dicen que sí, van a inaugurar ellos las casas refugio, que es muy buena idea y todo eso. ¿Cómo hacen ustedes como Asociación Calandra, que tienen tantos años ya, cómo hacen para ayudar a las niñas? ¿Hay refugios? ¿Hay tratamientos psicológicos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen para que los oyentes de Radio Moderna se enteren pues el trabajo de ustedes? Sí, mira, básicamente en los casos, la atención de los casos se hace directamente con el CEN, porque el CEN, los centros de emergencia mujer tienen la atención psicológica, pero también tienen el tema de la reparación, no solamente psicológica, también de su salud física, que es lo que hay que hacer. Y ahora el Estado, ¿no?, tiene la obligación de implementar kits de emergencia, que son lo que todos los familiares y la gente que conozca algún caso debe saber, porque durante muchos años estas niñas y adolescentes no estaban desatendidas, ¿no? Entonces hay un protocolo en el MINSA de un kit de emergencia para cualquier caso de violación, que hace el seguimiento a la víctima en su reparación de su salud mental, de su salud física, pero sobre todo el reconocimiento que esta niña violada no haya contraído ninguna infección de transmisión sexual, que eso es importante, no ha contraído VIH o ninguna de esas infecciones de transmisión sexual, y tiene la oportunidad de que le den la píldora del día siguiente. Que no es una píldora abortiva porque recién ha sido violada, sino es una píldora que impide que haya una fecundación, ¿no?, que no salga embarazada. No estamos hablando de un aborto, estamos hablando de impedir la implantación, que esta niña no salga embarazada y no ponga en riesgo su salud. Si mañana más tarde hay un problema ya de que ha salido un embarazo, ¿no?, como niña, ¿no?, si ella lo desea y la familia de ella también, ella puede, porque tenemos un protocolo del aborto terapéutico, ¿no?, que si la vida y la salud de esta niña está en peligro, como puede pasar,
¿no? Ella puede pedir al Consejo de Salud del establecimiento donde está someterla al aborto terapéutico, ¿no? Pero esa es una decisión de la niña, de la familia y con el establecimiento médico que hay. Hay un protocolo que tiene cada establecimiento grande para ver las condiciones de esta niña también, y también tiene un periodo, no se puede someter a aborto, pero también es una posibilidad. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es para ayudar a las mamás a que hay cosas, y entonces hacemos talleres con las mamás, pero también con las niñas sobre qué significa el embarazo, ¿no? Porque hay veces no hay una conciencia sobre cómo se embaraza, ¿no? De qué las implicancias para el embarazo. Y entonces estamos haciendo talleres para las niñas sobre el embarazo adolescente, los peligros de la violencia, de todos los tipos de violencia y de dónde pueden acudir a ver eh, para protegerse, ¿no? El tema con las mamás, del tema de las confianzas, pero también el tema de la educación sexual. Porque efectivamente ya esta pandemia nos ha enseñado que la Internet nos da mucha información, pero también nos da información muy mala. ¿Y dónde las jóvenes aprenden un poco sobre sexualidad? A través de las redes sociales o a través de los amigos, que también lo aprenden del amigo, ¿no? Y no necesariamente es una información certera. Mira, yo te cuento. Un día una señora me dice, ¿sabe qué? Mi hijito, ay, mi hijito estaba mal, tenía fiebre, yo pensé que era del estomaguito, pero lo llevé al doctor y tenía una infección urinaria, un varoncito, ¿ya? El niño tenía 11 años. Y yo le digo, ¿una infección urinaria? Tú sabes que las infecciones urinarias es más frecuente en las mujeres que en los varones, por nuestra cercanía entre nuestra vagina y Así es. ¿no? Nuestro ano. Entonces nos contaminamos normalmente, pero un varón no. ¿Qué pasaba? Que efectivamente un niño tiene que saber lavarse y tiene que saber lavarse el pene, levantarse, porque si no se forma como una especie de sapo. Entonces, como ella nunca le habían enseñado, ¿no? Tenía una hija, pero no es lo mismo que tener un hijo, tienes que hablar de ciertas cosas sobre el tema de la limpieza, ¿no? Que también tenemos que hablarlo con nuestras niñas, porque también a veces pueden hacer infecciones y si hacemos una encuesta sobre cuántas mamás han llevado a sus niñas al ginecólogo antes de los 10 años, te apuesto que el 1%. Pero es importante, porque por ahí se contaminan, van haciendo infecciones. Y las infecciones no son solamente superficiales. Cuando tú ya se van con el tiempo, ya se vuelven crónicas. Pero eso es algo, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que empieza por la limpieza de nuestros, ¿no?, aparatos genitales. No lo hacemos, no lo conocemos, no lo dialogamos, ¿no? Y entonces, o sea, como un caso, nomás te hablo de este niño que tenía una infección urinaria, ¿no? Y era por el tema de la limpieza, ¿no? Y el otro le dijo, pero mamita, ¿no le has enseñado cómo se lava? Y dice, ay, ¿cómo te enseña eso? Pero es que el tema de la sexualidad, que no es sexo, por favor, porque yo he preguntado, ¿qué es sexualidad y qué sexo? Es lo mismo para muchas personas. Y no es así. Hay que ayudarlas a que tengan una sexualidad saludable también, nuestras niñas, ¿no? Porque muchas de ellas, y conversando con las señoras también, es, ¿cuántas de ustedes han ido al ginecólogo en lo largo de su vida? Nunca. Pero tengo esto, tengo aquello, tengo descenso, ¿no? Y entonces ya hay cosas que ya se vuelven crónicas y muchas de nuestras niñas también están haciendo infecciones. Todo porque a veces creemos que enseñarles determinadas cosas, tenemos la idea, el prejuicio, el estereotipo, ¿no? De que les estamos enseñando a que les guste tal cosa, o sea, porque yo lo he escuchado con algunas mamás, no, pero es que ya le gusta, ¿no? La violé alguna vez y ya le gustó, y se volvió otra cosa. Eso me lo ha dicho una señora, ¿ya? Entonces, esos prejuicios hay que quitarlos, ¿no? Es necesario trabajar más. Lourdes Sandoval, de la ONG Calandria, en la plataforma digital de Moderna Radio Papá. Dime, Lourdes, también tocamos el tema, bueno, yo lo toqué hace algún tiempo el tema, acerca de que muchas niñas utilizan el número 100 como una especie de chantaje hacia quien quieran hacerle. De repente, una niña, este fue un caso cierto con la doctora Ávila, que participa dentro de nuestro programa y es abogada y policía, y me decía ella, Marilena,
hay una niña que resulta que llevaba a la comisaría al papá diciendo que la ha querido violar, ¿ya? Entonces, me dice ella, pero como policía, nosotros vemos el rostro y empezamos a averiguar, a preguntar, ¿no? Tocamientos indebidos, perfecto. Y fue el papá, y el papá le decía, señorita, no, mira, yo en ningún momento nada. La conclusión era, después de muchas horas, y que la niña también dijo que, bueno, que era así, era que el papá le había prohibido que vaya al internet. Le dijo, no vas más al internet. Entonces, ella lo denunció por tocamientos indebidos. Entonces, dijo, bueno, no, nunca me tocó ni nada, solamente que no me deja salir. Entonces, hay muchos de estos casos que llaman al número 100, muchas niñas que lo utilizan como una especie de chantaje o, bueno, creen que es un juego o algo así, ¿no? Pero, ¿qué tienen que hacer realmente cuando marcan el número 100? Tienen que ser las afectadas, niñas, jóvenes, adolescentes, que de repente tienen insinuaciones, que han sido violadas, violentadas o de repente también con tocamientos indebidos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Mira, es un buen ejemplo lo que has dado, porque efectivamente pueden llamar muchos a la línea 100, pero sí hay un seguimiento y un tratamiento del caso, dependiendo, para poder ver si es verdad o es mentira, como tú dices, ¿no? Porque sí, ahora es importante que los chicos sepan que tienen derechos, pero también hay veces, ¿no? En estas malas relaciones con los papás, en las prohibiciones que hay, pueden empezar a decir cosas que no necesariamente son, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es importante decir que si uno conoce algún caso de violencia, ¿no? No necesariamente la familia puede denunciar, sino una profesora, un vecino, ¿no? Puede denunciar a la línea 100, ¿no? Que está siendo víctima, no solamente de violencia sexual, sino también de tocamientos indebidos, ¿no? De exposición a la pornografía, ¿no? Que son varias formas de violencia sexual. Y la violación sexual es la peor de todas, ¿no? Entonces, y después de eso que se recibe la denuncia, ¿no? Se hace un seguimiento, se deriva al CEN del distrito donde se ha hecho la llamada y se hace un seguimiento, que se trata de hablar con la víctima, ¿no? Para poder ver el, el tema de la denuncia y si es en la familia, la confrontación. En algunos casos se trabaja también con la fiscalía para que si se comprueba que la niña o la adolescente ha sido víctima de, es sacada del hogar y se le manda a un hogar de protección a la niña, ¿no? Entonces ese es el seguimiento. Primero con la policía se hacen las averiguaciones, se levanta el atestado, el centro de emergencia hace todo eso y después ya si se hace la confrontación, entra a fiscalía, ya el fiscal hace la denuncia y entonces si es verdadero, entonces continúa, ¿no? La denuncia y se arma todo el sistema de protección para la niña o la adolescente. Pero Para si eso, comprueba que no, para eso tiene que pasar por el médico legista, pasar por esa etapa que no es muy agradable. Y dime una cosa, Lourdes Sandoval, ¿cómo es que la cámara Gesell es definitiva? No conozco mucho de ese caso. ¿Nos puedes explicar? ¿Conoces algo? sí, Cámara Gesell. sí, la cámara Gesell es, claro, la idea es que no la revictimización. Entonces se usa la cámara Gesell para sacar el testimonio de una niña o de un adolescente con un psicólogo preparado para el caso, donde a través del juego hace que la niña dibuje, hace que juegue con muñecos, ¿no? Y entonces hay un psicólogo que hace toda la pericia con la niña y es el único, se puede decir la única declaración que hace la niña, ¿no? En este caso es para pequeñas, ¿no? La cámara Gesell es para niños y adolescentes tempranas, 11, 12 años, ¿no? Entonces el psicólogo que hace la entrevista a la niña, no es un interrogatorio, es una entrevista, la hace jugar, la hace dibujar, ¿no? Y a través de eso él se va dando cuenta si ha habido, cómo ha sido el tema de la violencia sexual, ¿no? Si ha sido tocamientos indebidos, si ha sido exposición a la pornografía, ¿no? Si ha sido exhibición, ¿no? De órganos genitales o si ha sido violación.
porque a través del juego las niñas van diciendo cómo, qué cosas han vivido, ¿no? Entonces, y eso es definitivo para un juicio o para levantar, ¿no? Una denuncia. ¿Es fácil demostrar el caso de tocamientos indebidos? Eh, Hay veces no, porque efectivamente las niñas no son muy explícitas, tienen mucho miedo. Por eso la cámara Gesell, ¿no? Porque la cámara Gesell, no hay nadie más que el psicólogo, una zona cerrada que tiene algunos espejos donde el fiscal, la policía, ¿no? Están atrás, la propia familia puede estar, y es solo el psicólogo o la psicóloga que hace la entrevista. Entonces hay veces efectivamente, muchas denuncias de tocamientos indebidos no hay, o de exhibición a la pornografía. Yo conocí un caso de un niño que le malograron la vida porque el abuelo lo veía pornografía con el niño, y entonces él empezó a masturbarse en el colegio y lo expulsaron, le dijeron que lo saquen, estuvo en tratamiento durante muchos años, pero fue muy difícil hacer la denuncia de que el abuelo había sido el culpable, ¿no? Fue una cosa que quedó ahí entre ellos, pero le valoró la vida al niño, porque el niño estuvo muchos años en tratamiento para quitarle este acercamiento a la pornografía. Ahora en el caso pues de pandemia, Lourdes, que hemos estado, o que bueno, muchos todavía estamos sin salir de casa, han habido más violaciones, maltratos, feminicidios, no sé cómo ha pasado, qué ha pasado realmente en este caso. Mira, María Elena, es triste decirlo, pero siempre en época de crisis se incrementa el tema de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿ya? Ya, Porque en la época del terremoto del 97, si no me equivoco, fue, ¿no? Este terremoto que hubo en Ica, ¿no? Y te acuerdas que cayeron muchas casas y entonces así es. estuvieron en refugio, ¿no? Muchas familias tuvieron que ir a refugio. Hizo un análisis sobre el tema de la violencia sexual, y entonces muchas mujeres y muchas niñas y adolescentes sobre todo habían sufrido violación, porque como estaban en carpas, entonces mientras las mamás iban a traer agua, a los alimentos, ¿no? Que te hacían ollas comunes, las niñas quedaban en las carpas, se metían debajo de las carpas y eran violadas. O salían en la noche porque había un solo pilón de agua, ¿no? Entonces en la oscuridad se escondían y eran violados. Entonces, en las épocas de crisis, el tema de la violencia sexual, lo hemos visto en la violencia política, ¿no? Donde el número de violaciones fue altísima para mujeres, ¿no? Se incrementa. Y de esta pandemia, ha sido, ha sido igual, ¿no? Eso se han juntado un poquito más, los abuelos, los tíos, ¿no? Donde había una familia un poco más completa, pero el tema de la violación sexual, no te voy a hablar de violencia sexual, el tema de la violación sexual, hemos tenido aproximadamente 400 casos de violencia sexual desde el 15 de marzo al 30 de junio, ¿no? Qué horror, no puede ser. O sea, y ¿sabes qué es lo más triste? Denunciadas, denunciadas. Denunciadas, denunciadas. Estas son casos denunciadas. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de todo esto? Que durante la cuarentena, ¿no? Un poquito más de 40 días en realidad, este, hay que cada día 7 niñas o adolescentes han desaparecido. Eso de las Al niñas interior de tu propio desaparecidas, casa. Pero no solamente niñas, ¿ah? Sino también mujeres. Mujeres que se cree que han sido víctimas de feminicidio. Entonces tú no puedes decir qué pasó, cómo desaparecieron. O sea, es que no es posible que hayan desaparecido de tu propia casa, ¿no? Es que algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado, pueden haber sido, en muchos casos, acuérdate que cuando hay una violación, como la víctima reconoce al violador, la mata, ¿no? O sea, entonces hay un supuesto de que estas niñas están muertas, ¿ya? Pero es un número muy alto. Es lo mismo que el feminicidio. Hay números altos en el caso del feminicidio, ¿ya? Y cuando hay este tipo de crisis, ha salido el OMS, ha salido el OPS a hacer manuales de cuidado de nuestras niñas y adolescentes en época de crisis, ¿no? Sobre todo víctimas de violación sexual. Y uno no lo puede creer porque efectivamente no hemos hecho
una cuarentena en carpas, como en el caso del terremoto, ¿no? Así es. Lo hemos hecho en nuestras propias casas. Y lo que pasa también es que uno piensa que cómo vas a denunciar a un miembro de tu propia familia, ¿no? Vas a romper a la familia. Eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Que no puedo denunciar. Conocimos de un abuelo que había violado a la nieta, ¿no? Y el señor estaba muy dolido, ¿no? Y entonces él habló con la familia para denunciar a su propio padre y la mamá, los hermanos salieron en contra. Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo vas a denunciar a tu propio padre? No, te vas a romper a la familia. Pero ya la había roto. Así Ya la es. había roto. La había roto porque había violado a su propia nieta, a alguien que tú supuestamente debes cuidar, ¿no? Entonces ya no tienes una familia ahí, ¿no? Ya tienes una familia rota. Y que por dónde va, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar y hacer es reparar a estas niñas, porque este sentimiento de que yo soy la culpable, que también te lo trabaja el agresor, no porque te duermes y crees que lo olvidan, se pasa, crece con una. Y creo que muchas personas, muchas familias al interior creen que no, que ya se olvidó, se durmió, nunca más tratamos del tema y se olvidó. Sale, sale después cuando ya son más adultas, con esa imposibilidad de formar hogar, de pensar quién es, o sea, ese futuro que quiero, que no lo tengo porque no sé por qué, es porque has tenido algo roto en ti y nadie te ha ayudado a reparar. Y tenemos suicidios también, tenemos suicidios de personas adultas, ¿no? Que son mujeres que nunca lograron concluir algo, porque no se sentían mujeres completas o dignas de. Lourdes Sandoval de la Asociación Calandria, estamos conversando temas importantes acerca de la violación de las niñas, de cómo cuidar a nuestros hijos. Efectivamente, salían en las noticias, desaparecieron en las redes sociales, desapareció tal niña, tal jovencita, y luego no dijeron nada. ¿Qué pasó? No sabemos lo que pasó, ¿no? Si la violaron, fue feminicidio. Pero en el caso de feminicidio, en el caso de que tú ves a alguien que está maltratando al esposo, le está golpeando, cualquier persona puede hacer la denuncia, ¿verdad? En cualquier caso de violencia puede hacer la denuncia, en cualquiera. Cualquiera. Puede llamar y decir, aquí mi vecino tal. Acuérdate que en el caso de esta joven que fue arrastrada toda Así es. la vivienda, ¿no? O sea, la gente llegó porque empezó a tomar fotos y empezó a llamar, ¿no? Eso ayudó muchísimo en la denuncia. Entonces, hay mucha gente que se comprometió con esto, porque efectivamente uno tiene miedo y dice, no me voy a meter, no me voy a comprometer, ¿no? Pero creo que es importante comprometernos, sobre todo si estamos viendo que es una niña, un adolescente, lo escuchamos, lo sabemos. Ahora en pandemia yo escucho, no sabía mis vecinos, sé que música les gusta, que tienen un perro, que tienen un gato, ¿no? Porque, o sea, en el silencio uno empieza a conocer un poco más y hay muchas familias que saben, ¿no? Que se escuchan y tienen miedo de comprometerse. Acuérdense que la denuncia es anónima. Hay una investigación, o sea, no solamente porque yo denuncio ya al toque, siempre hay una investigación y entonces si se comprueba que esa niña empieza a ser protegida, ¿no? Y creo que eso es importante. Porque es bastante difícil también en el caso, pasamos al tema de las mujeres maltratadas. Hemos tratado, como te digo, infinidad de programas acerca del maltrato a la mujer. Y también, pues, la abogada, la doctora Ávila me decía, Marilena, yo no cobro un centavo, apoyo a las mujeres que han sido golpeadas, hago todo el trámite que tengo que hacer, las llevo al médico legista, ¿verdad? Y de pronto no quieren denunciar, o si denuncian, o si van a, no, tienen miedo, no, es que quién me va a mantener, cómo voy a hacer, no, él va a cambiar, y regresan con la persona que les golpea, y cada vez es peor, bueno, hasta que la matan en muchos casos, ¿no? Es bastante difícil. En el caso de las niñas y jóvenes y las adolescentes también, un poco que también hay desventaja de la mujer, porque el hombre dice, ella se me insinuó, ella dio su consentimiento, ¿no? Y entonces viene el problema que a veces las niñas ya no quieren denunciar porque son amenazadas y se quedan calladas. Pero, ¿qué debemos de hacer en el caso de los padres, ¿no? Los padres de cómo, sobre todo a las niñas, protegerlas,
ahora las jovencitas, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero cuando no estamos en pandemia, muchos se van los fines de semana y tú acabas de decir viernes, el viernes después del colegio, muchas hacen pijamadas. Me voy a la casa de mis amigas porque vamos a hacer una fiesta, pijamadas. ¿Qué son pijamadas? No es que nos quedamos hasta tarde a conversar, eso nunca se ha visto antes, pero ahora lo hacen. Y los padres dicen, bueno, para que mi hija esté contenta, le dan permiso. En muchos casos, como tú acabas de mencionar, son los días viernes después del colegio, ¿no? Los fines de semana son las violaciones, pues, ¿no? O sea, los padres un poco hay que ser duros. Bueno, yo vuelvo al tema de la confianza, pero el tema de la confianza no es solo a ella, sino con quién, ¿no? O sea, Okay. con quién salgo, o sea, el conocerlo, el decir, ah, sí, ya tengo a mi amiguita, pero la conoces por nombre, María. ¿Quién será María? ¿Dónde vive María? ¿Existirá María? ¿No? Entonces, porque a lo mejor es Mario, ¿no? Ah, sí. Su, y su casa, quiénes son los papás, ¿no? O sea, preocuparnos un poco más por nuestras hijas, por su círculo, por quién anda, ¿no? Y ya yo sí conozco, entonces se puedo empezar a dar permisos, ¿no? A ver quién es. Pero efectivamente el tema de la confianza es importante, ¿no? Entonces no es porque, ah, sí, me voy donde María, bueno, alto, ¿no? O sea, alto, alto, bueno, ¿quién es? Cuéntame, voy a llamar a su mamá a ver, ¿no? Porque a lo mejor su mamá también está medio incómoda, ¿no? No es porque no te quiera dejar ir, pero sino también estoy cuidándote, ¿no? Solo van a estar ustedes, ¿quién más va a estar, ¿no? Esta idea del cuidado tiene que ser de ambas, tanto desde ellas como desde yo como mamá, que me preocupo por ti porque te estoy cuidando. No es que no te quiera dejar ir, pero te estoy cuidando. Y lo que dijiste es una cosa bien interesante también, porque mira, nosotros hicimos una encuesta a fines de diciembre para preguntar un poco vinculado al tema de derechos, ¿no? O sea, cómo se percibe el tema de los derechos de las niñas y los adolescentes. Hicimos una pregunta de por qué creían que las adolescentes salen embarazadas, ¿no? Porque efectivamente en el país hay un alto índice de embarazo adolescente, es muy alto. Y tú sabes que pensábamos que es la mismo que está pasando con el MIN, con la encuesta en Ares, ¿no? Sobre el tema de la violencia. Todavía hay mucho prejuicio y estereotipo con referencia al tema de la violencia. O sea, estamos muy preocupadas. Hay un deber ser, ¿no? O sea, sí, no hay que pegar, no hay que esto, no hay que aquello, ¿no? Sí, hay que proteger a las mujeres. Pero sin embargo, o sea, las mujeres somos culpables de lo que nos pasa, ¿no? Porque les preguntamos por qué salen embarazadas, ¿no? Entonces era porque los papás no las cuidan bien, ¿ya? Bien graciosos, ¿no? Y Uh-huh. después tres preguntas donde la responsabilidad era del adolescente, porque salen hasta la noche, ¿no? Porque se visten provocativamente, ¿no? Sí, y porque son liberales. O sea, el estereotipo de que nosotros somos los culpables por cómo nos vestimos, ¿no? Nosotros no podemos salir a la noche, o sea, si salimos a la noche somos liberales, entonces somos culpables de que salgamos embarazadas, de que las adolescentes salgan embarazadas. Entonces es un estereotipo que nos preocupa porque creemos que avanzado mucho en el tema de las denuncias, el tema de la confianza, ¿no? Esta de la empatía, ¿no? Con el apego, ¿no? Me acuerdo mucho de un doctor de una niña de 8 años que le estaban enseñando el apego, ¿no? Con su bebé, ¿ya? Una niña de 8 años enseñando el apego. Y yo me preguntaba, Dios, ¿esos padres habían tenido apego con esa niña? ¿No? O sea, porque el apego es que tú vas creciendo con eso, o sea, que te sientes querida, ¿no? Que te sientes cuidada. Y entonces la idea era para que esa niña le empiece a dar a lactar y que empiece a querer ese niño, ¿no? Entonces, si ella no tenía eso con ese niño, significa que en su propio hogar tampoco le enseñaron eso, ¿no? Entonces, eso es importante porque nos habla todavía que si bien hemos avanzado en algunos casos, como el no a la violencia, Uh-huh. todavía tenemos el estereotipo de que lo que nos pasa es culpa nuestra, ¿no? O sea, ¿por qué hay violencia? No, a las mujeres no hay que pegarles, ¿no? Pero si su marido quiere tener sexo con ella, ella no puede decir no. Si su marido no, si ella no lo trata bien, no le cocina rico, ella tiene la culpa, ¿no? Entonces, Uh-huh. todavía somos muy culpables de lo que nos pasa. Y no es así, ¿no? O sea, todavía estamos peleando por tener una sociedad inclusiva,
imagínate en pandemia, ¿no? Donde seguro que tú también y yo también estamos haciendo teletrabajo, ¿no? Pero sin embargo, en casa estamos solas, ¿no? Porque todos han hecho cuarentena. Entonces, si antes teníamos apoyo porque trabajamos, ahora no lo tenemos. Entonces hemos tenido que hacer teletrabajo, dedicarnos a las cosas de la casa, a Así la es. cocina, a la lavandería, a la limpieza, y no necesariamente todos los chicos, ¿no? Han ayudado, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Todavía la idea del hogar, ¿no? Todavía sigue siendo una idea de que es la labor y el espacio de las mujeres. Y ahora en estos tiempos, donde posiblemente sigamos haciendo teletrabajo, muchas de nosotras, ¿no? Creo que hay que redefinir el concepto hogar y roles al interior del hogar. Y si no, este, vamos a terminar más golpeadas, ¿no? Que la pandemia, ¿no? Bueno, Lourdes Sandoval. Lourdes, interesante todo lo que nos comentas. Bueno, ustedes tienen muchísima experiencia, 37 años tiene esta organización, esta ONG Calandria, que se preocupa pues acerca del problema que hay de las niñas madres, niñas adolescentes. Y bueno, y dime, ¿qué debería de ser el gobierno? ¿Qué no está haciendo el gobierno eh, para que esto ya no suceda, para parar, para que ya no, para que la persona que quiera tocar a una niña diga, no, voy a ir 50 años preso, ni hablar, no puedo. Las personas cuando violan a las niñas, ¿qué tiempo están en la cárcel? Muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le pide al gobierno? Mira, tenemos una ley casi nuevecita, hace 2 o 3 años, la 3364, donde endurece las penas para los violadores, ¿no? Entonces, si es menor de 14 años con consecuente muerte, tiene menos de 10. Tiene cadena perpetua. A partir de una determinada edad tiene 25 años, ¿no? Pero efectivamente, esos son en los casos en que el agresor es atrapado y se le hace eh, el juicio, no pensando en lo que puede ser, como puede ser, ¿no? Acuérdate que los abogados siempre hablan de los hechos, ¿no? Y entonces la presunción de la inocencia, ¿no? Claro, una cosa es la verdad real y otra Claro, cosa es la verdad legal. sí, es que desgraciadamente, ya, no voy a decir nada a los abogados, pero creo que eso es importante mirarlo bien, porque los casos de sanción a los agresores no son muchos, ¿no? Y a pesar que tenemos penas que se han endurecido, el tema de la violación sexual sigue. Entonces, algo más tenemos que hacer, que ya vemos que las penas duras no están funcionando y bueno, por otro lado, tampoco hay muchas denuncias que llegan. Si bien han aumentado, hay una mayor sensibilización a la denuncia, todavía hay casos que se quedan dentro de las cuatro paredes, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es importante que en realidad desde niños trabajemos el tema del decir no, el tema de nadie toca mi cuerpo. No sé si te acuerdas, hace muchísimos años estaba esto, yo sé cuidar mi cuerpo, que creció como la espuma, los niños lo cantaban, o sea, era así como alto, ¿no? Yo sé cuidar mi cuerpo. Es importante decirle a los niños, nadie te toca. Y si alguien te quiere tocar, tú corres. O sea, nadie puede, ningún niño debería aceptarle a un adulto un caramelo, ¿no? Salvo que sea de un familiar muy, muy cercano como papá y mamá. Pero el punto más álgido e importante es el tema de la educación sexual. El tema de la educación sexual todavía es algo que estamos peleando dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Y si no le enseñamos a nuestras niñas, ¿no? Esto que te digo, el cuidado del cuerpo, el tema del enamoramiento, el tema de la violencia durante el enamoramiento que se repite porque es un ciclo y creemos, muchas niñas creen que es normal porque lo viven en sus hogares, ¿no? El tema del amor romántico, que eso no es amor, ¿no? Sino es control, ¿no? Entonces, que sepan diferenciar esas cosas tiene que estar en la currícula escolar, en personal social, ¿no?
el tema del cuidado del cuerpo, el tema de la sexualidad, la diferencia entre sexo y sexualidad, cómo lavarnos, ¿no? Cómo cuidar nuestro cuerpo desde el lavado que hacemos, que desgraciadamente a veces no conocemos bien cómo enseñarle a nuestras hijas, pero el colegio en educación, ¿no? Sí podría ayudar, ¿no? En ese tipo de cosas para que estas niñas crezcan sanas. ¿Cuánto de la población infantil va a un ginecólogo antes de los 10 años? 1% seguro, ¿no? Y el tema de la menarquía o la menstruación, ¿no? Cuando empieza, ¿no? ¿Tu niña empieza a menstruar? Ay, sí, pero ya hace un año que no menstrua. Sí, o sea, hay que preocuparnos porque entonces puede estar haciendo un ovuelo poliquístico, ¿no? Y eso trae otras enfermedades para la persona. Sí, pero ya está asentándose, ¿no? Discúlpeme, eso no existe, ¿ya? No existe un asentamiento de la menstruación. Significa que efectivamente puede ser 1, 2 meses, ¿no? 3, 4, 5, pero un año, eso no es asentamiento. O sea, hay un problema de salud de esa niña, ¿no? Entonces, ay, que tiene que tomar pastillas anticonceptivas, no sé, qué cosa es, ¿no? Discúlpeme, el tomar pastillas anticonceptivas no va a hacer que tu niña sea una promiscua. Están ayudándote porque seguro tiene ovarios poliquísticos, porque si tú quieres que tu niña mañana más tarde, cuando sea más adulta, o se case, quiera tener un hijo, tenga la posibilidad de hacerlo. Porque si no, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces hay que hacerle un tratamiento para que su cuerpo, ya que es una adolescente que está menstruando, menstrue como un reloj cada mes, porque eso es lo natural. Si no ocurre ahí, sí, hay un problema y tiene que tomar, y tienen que revisar y tiene que tomar algo. Si le van a dar pastillas anticonceptivas, tiene que hacerlo, pero no lo va a tomar toda su vida, sino que tiene que hacer de un modo en que ella en algún momento pueda conseguir. Porque si lo dejamos para mañana más tarde, eso ya a lo mejor no va a ser posible. Y como padres tenemos una responsabilidad de su sexualidad de ella, porque yo también quiero un nieto y seguro que muchos de los oyentes también van a querer un nieto, pero tengo que cuidarlo. Entonces el tema de la educación sexual en la escuela es importante. Es importante porque, o sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Y creo que si nos comprometen a los padres a entender mejor también, sería bueno. Yo me acuerdo hace muchos años, estábamos haciendo una campaña sobre prevención del embarazo y hacíamos talleres con el centro de salud en los colegios, ¿no? Y una tarde estábamos haciendo el taller sobre prevención del embarazo, cómo se da el embarazo, el tema, ¿no? Los cuidados, por qué una adolescente no debería salir embarazada. Y se acercó una mamá a hablar con el director, a quejarse de qué cochinadas estaba enseñándole a su hija. Y el director fue bien interesante en ese entonces, hace muchos años, señores del sector de educación, por favor, ¿ya? Y entonces el señor le dijo, mire señora, usted quiere que su hija termine el colegio, usted quiere que sea profesional, ¿sí? Entonces déjenos terminar esto, porque le estamos enseñando que ella sea, sepa decir no, sepa decidir, sepa cuidar su cuerpo, ¿no? Porque usted lo hace, yo la voy a dejar ir si usted me dice que lo va a hacer en su casa. Se quedó calladita, ya no dijo nada. Pero es importante, y creo que es importante por el derecho que tenemos todos, ¿no? A la información, a la educación. También defiendo que hay que hacerlo de una manera gradual, ¿no? O sea, efectivamente lo que le enseña a un chico de quinto no se le va a enseñar pues a un chico de primero, no sería sensato. Pero creo que es importante el tema de la educación sexual en el colegio. Y sin prejuicios y sin estereotipos, porque eso es otra cosa también, ¿no? O sea, me acuerdo en una anécdota chiquita en regiones. Estaba trabajando en Churcampa, en la capital de Huancavelica, y hicimos un diagnóstico sobre cómo se vivía la sexualidad, porque estábamos trabajando en el tema de la mortalidad materna, que en esos años era muy alta en regiones, ¿no? Estoy hablando hace más de 10 años. Hicimos un diagnóstico y entonces levantamos también sobre qué se les enseñaba en las chicas sobre educación sexual. Y mira, y nos decían, ay, sí, viene un profesor y nos dice, ay, es malo estar enamorado, que son seres esas, o sea, pero es que hablas de sus propias percepciones. Y la idea no es hablar de sus propias percepciones. O sea, puede ser que sí, como un complemento, porque yo también tuve una enamorada y bueno, me fue así, me fue así, y le agregas tu toque, ¿no? Pero no para decir que esto es una cochinada, que yo no sé por qué tengo que enseñarles esto, o sea, porque no están preparados. Pero
efectivamente, creo que es importante el tema de la educación sexual, ¿no? Desde el Estado, pero que no de una manera, pues, con vergüenza, ¿no? No sé, con prejuicios, sino algo que, o sea, que les sirva a las chicas, que les sirva a los chicos y a las chicas, ¿no? Para que tengan una sexualidad saludable y responsable. Yo creo, Lourdes, que el gobierno debería de hacer en las entidades de salud, como lo está haciendo con los adultos mayores, todo adulto mayor que va a atenderse a esa salud y va a pedir cita con alguna especialidad, primero pasa a un interrogatorio y lo que le preguntan es dónde vive, cuántas personas viven en su casa, usted está feliz, está contento, lo maltrata, toma sus medicinas, lo atiende bien. Ahora le hace un cuestionario al adulto mayor porque también hay maltrato contra el adulto mayor. Yo creo que cuando vayan las niñas o las jovencitas a atenderse en algún momento o en alguna entidad, deberían de tomar nota porque también va la asistenta social a ver dónde viven, con quién viven, cómo duerme, cómo come, para ver la situación en la que se encuentran estas niñas que desgraciadamente muchas son violadas y en muchos casos no son denunciados, que es lo peor. Bien, se acabó el programa, ha sido un programa muy simpático, hemos conocido a Lourdes Sandoval, ella, bueno, una persona que trabaja dedicada hace muchísimo tiempo a esta organización Calandria, ayudando a las niñas, adolescentes, a las que son violentadas, niñas madres, bueno, son casos terribles realmente, de los cuales yo he visto muchos y realmente te felicito porque se necesita bastante ayuda, ¿no? Bien, gracias. Y a Lourdes Sandoval, ella es pues directora ejecutiva de la Asociación Calandria, comunicadora social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con un posgrado internacional en ordenamiento territorial y protección de la naturaleza y un diplomado de gestión de la comunicación ciudadana. Muchas gracias. Tu teléfono, ¿dónde te ubican, Lourdes? Ustedes dictan talleres, algunos cursos que de repente es importante para los oyentes de Radio Moderna. Mira, bueno, muchas gracias a los oyentes de Radio Moderna. Mi teléfono es el 9948-75970 y nuestra página web es calandria, www.calandria.org.pe. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, María Elena. Hasta aquí nuestro programa de hoy sábado a las 11 de la mañana con María Elena. Gracias por la sintonía. Quédense con la plataforma digital de Moderna Radio Papá.